Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan David Benavides Moreno del curso Matemáticas Aplicadas e Ingeniería Civil y el día de hoy les voy a hablar sobre matrices, bueno, un repaso de matrices. Entonces, esta presentación se va a dividir en lo siguiente: definición, clasificación de matrices, operaciones entre matrices, propiedades, soluciones de sistemas de ecuaciones por medio de matrices, un ejercicio, determinantes con sus propiedades, matriz inversa con sus propiedades y ecuaciones con matrices. Y al final vamos a tener otro ejercicio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como definición tenemos que una matriz se define simplemente como un conjunto de datos ordenados en filas y columnas. Una matriz se denota por medio de una letra mayúscula A, en este caso, y sus componentes se denotan con letras minúsculas, pues de la misma característica de la matriz. Por ejemplo, A mayúscula es la matriz y sus componentes son la minúscula. Y el subíndice va a ser la ubicación en fila y columna de cada elemento. Por ejemplo, este elemento de acá es el elemento A22, significa que está en la fila 2, columna 2. También podemos decir que una matriz de orden m por n o dimensión m por n significa que tiene m filas y n columnas y se representa de la forma en la que les acabo de decir. Bueno, entonces aquí vamos con unos ejemplos. Por ejemplo, la matriz A es de orden 3 por 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. El elemento 2, 1 quiere decir que está en la fila 2 y en la columna 1 vale 3. Lo mismo para esta, es de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. El elemento 2, 3 está en la fila 2, columna 3 y vale 5, está acá. Y lo mismo para C, que sería 3 por 2, el elemento de la fila 3, columna 1, vale 2. Entonces esto es muy sencillo. Seguimos, vamos a hablar de los tipos de matrices. Para empezar están estas dos sencillas que son vectores, que son la matriz fila y la matriz columna. Pues como su nombre lo dice, la matriz fila es una matriz que consta de una sola fila y puede constar de varias columnas. Y la matriz columna es lo contrario, es una matriz de una sola columna y puede tener varias filas. Seguimos con la matriz nula, donde todos los elementos de esta matriz son ceros. Puede ser cuadrada, en este caso, o puede ser rectangular, en este caso. Cuadrada porque tiene el mismo número de filas de columnas y rectangular porque el número de filas y columnas difiere. Entonces seguimos con la matriz cuadrada, que como les venía diciendo en este ejemplo de acá, es una matriz la cual los elementos de las filas son iguales a los de las columnas, como esta. Un dato importante es que las matrices cuadradas están formadas por dos diagonales, o bueno, constan de dos diagonales, la diagonal principal que sería esta, y la diagonal secundaria que sería esta. La diagonal mayor o principal está formada por los elementos A11, A22, A33 hasta ANN, el tamaño de la matriz. Y la diagonal menor está pues la otra diagonal, que aquí hay una expresión que significa que I más J es igual a N más 1. Por ejemplo, esta entrada de aquí sería la entrada de la fila 3, columna 1, 3 más 1 es 4, y el orden de la matriz n más 1 es 4, entonces aquí vemos que se cumple, y se cumpliría para cada valor de la matriz diagonal menor. Pues acá tenemos que es de 3 por 3. Dentro de la matriz cuadrada hay otros tipos de matrices, como por ejemplo la matriz diagonal, la cual pues los elementos de su diagonal son diferentes de 0 y el resto son ceros. La matriz identidad, la cual es una matriz diagonal y sus elementos en la diagonal son unos. La matriz triangular superior, la cual los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Y la triangular inferior, que es lo contrario, los elementos que están por encima de la matriz, perdón, de la diagonal principal van a ser ceros, que es esta de acá. Y por último la matriz escalar, que simplemente los valores de su diagonal principal son iguales. Como lo ven acá, menos 14, puede ser 5, 5, el que sea. Seguimos con la matriz transpuesta, es una matriz la cual resulta de intercambiar sus filas por sus columnas. Por ejemplo, acá tenemos C, si vamos a, por ejemplo, a encontrar la transpuesta de C, tendríamos que intercambiar esta fila por una columna y esta fila por una columna, y nos quedaría una matriz de esta forma, que tiene 3 filas y 2 columnas, como se puede ver acá. Y dentro de la matriz transpuesta tenemos una matriz simétrica, la cual su transpuesta es igual a la matriz original. Por lo general esta matriz es cuadrada, como lo pueden ver acá, y como pues se ve a la hora de yo cambiar la fila por la columna, va a quedar igual que la original, entonces se define como una matriz simétrica. Y acá hay unas propiedades que son fácilmente deducibles de la matriz transpuesta. Seguimos con las operaciones con matrices. La primera que vamos a ver es la suma y resta de matrices, la cual solo se puede efectuar entre matrices del mismo orden. O sea,
que tengan el mismo número de filas y el mismo número de columnas, como por ejemplo esas tres matrices. Las tres son de orden 3 por 2, y pues se puede denotar su suma de forma conmutativa. Podemos sumar C más B, nos daría lo mismo que B más C, o A más B más C, nos daría lo mismo que C más A más B, nos da lo mismo. Aquí tenemos las propiedades para la suma. Como les dije, las propiedades, pues en este caso la suma y resta de matrices es conmutativa. Digo esto porque no en todas las operaciones es conmutativa. Como por ejemplo vemos en la segunda propiedad, A más B lo mismo que B más A. Y bueno, el producto por escalar se define simplemente entre la multiplicación de un número o un escalar por una matriz, y se realiza simplemente multiplicando ese número por cada elemento de la matriz, resultando una matriz del mismo tamaño del original, pero por el escalar. Por ejemplo, la matriz K por A sería 8 por cada uno de los elementos de la matriz, y la matriz S por A sería el escalar 2 por cada uno de los elementos de la matriz A, como lo vemos acá. Y aquí tenemos las propiedades del producto por escalar. Aquí dice que 0, un escalar 0 por una matriz A es igual a 0, donde 0 es una matriz, es la matriz nula, no es un valor escalar. Y acá tenemos las otras propiedades. Seguimos con la multiplicación de matrices, la cual se define, o bueno, se puede efectuar siempre y cuando el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Por ende, como vemos en la definición, sea una matriz A, una matriz de orden M por N, y una matriz B, una de orden J por I. Entonces el matriz es C, o bueno, se denota con C, y su orden será el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces aquí podemos ver un ejemplo donde la matriz A y la matriz B son estas. Aquí vemos que se puede efectuar la multiplicación porque tenemos 3 como columnas en A y 3 filas en B. Por lo tanto, sus números coinciden y el orden de la matriz resultante va a ser de orden 2 por 2. El número de filas de la primera con el número de columnas de la segunda. Lo cual tenemos acá C, que es la multiplicación de ambas. Va a ser una matriz de 2 por 2. Y sus componentes se van a calcular de la siguiente forma. El primer componente, el de 1, 1, se va a calcular multiplicando la primera fila con la primera columna de las matrices y sumando sus resultados. El C12, el componente de la fila 1, columna 2, o sea, cogemos la primera fila y la segunda columna. El C21 sería la segunda columna, primera fila, y el C22 sería segunda columna y segunda columna. Y nos da lo siguiente. Esto lo pueden comprobar si quieren. Es muy sencillo. Y por último hay que denotar que la multiplicación de matrices en este caso no es conmutativa. Como les decía, la suma de matrices sí lo es lo mismo multiplicar A por B que B, perdón, es lo mismo sumar A más B que B más A, pero la multiplicación no es igual. Porque por ejemplo en este caso, si multiplicamos A por B, nos resulta una matriz de tamaño 2 por 2, pero si multiplicamos B por A, vemos que también se puede hacer, pero nos quedaría una matriz de orden 3 por 3, sería diferente. Por ende la multiplicación no es conmutativa, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se pueden ver en las propiedades? Esta es la propiedad asociativa. Miren que el orden siempre se respeta, es A por B y luego por C. Aquí es A por B y luego por C. Y así para cada una de las propiedades. Seguimos con el producto punto entre vectores. El producto punto simplemente se define como la suma del producto de las entradas correspondientes de dos vectores. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos estos dos vectores, la única condición para que se pueda hacer un producto punto entre estos dos vectores es que ambos tengan el mismo número de elementos. Que se tenga 3, no importa si este es un vector fila, este es un vector columna, no importa, tienen que tener los mismos elementos, 4 y este 4, y así. Y el producto punto al final es un escalar. Por ende, a la hora de calcularlo, simplemente es multiplicar cada elemento y sumar cada resultado, como se muestra acá. Producto punto entre U por B es esto, la multiplicación de cada elemento, y se va sumando con el siguiente elemento, con el producto de los siguientes elementos, y al final de un valor escalar. Acá están las propiedades. Se dice que el producto punto, perdón, esto es producto punto, esto es la multiplicación. El producto punto entre U por U siempre va a ser mayor o igual a 0. Si esto da 0, significa que U es el vector nulo. Además te tiene que si U por B, o sea, por otro vector, es igual a 0, tenemos que U y B son ortogonales. ¿Por qué?
Porque el producto a punto también se define como el coseno, el ángulo que hay entre estos dos vectores. Por ende, si el coseno del ángulo es 0, significa que su ángulo es 90 grados. Por ende, son ortogonales. Y pues acá están el resto de propiedades. Seguimos. Vamos a recordar cómo se soluciona un sistema de ecuaciones lineales por medio de matrices de la siguiente forma. Tenemos este tipo de sistema, tenemos este sistema de ecuaciones. Lo vamos a resolver por el método de Gauss. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el sistema de forma matricial que está aquí. Sería la matriz A, una matriz de 3 filas y 4 columnas, donde está la matriz de coeficientes y el vector de los resultados. Entonces el método de Gauss, ¿qué nos dice? Que lo único que tenemos que hacer es convertir en ceros los elementos que están por debajo de la diagonal principal, o sea, convertir esta matriz en una matriz escalonada. Eso es lo que vamos a hacer. Hacemos las operaciones correspondientes, intercambiamos la fila 2 con la fila 1, nos queda de la siguiente forma. Ahora necesitamos eliminar este 2 y este 5. Aplicamos las operaciones, nos queda de esta forma. Y por último eliminaríamos este menos 3 de acá con esta operación. Y al final nos queda así. Entonces esta ya sería nuestra matriz escalonada, que está relacionada con la matriz original del sistema de ecuaciones. Y de aquí es simplemente escribir nuestro sistema reducido y ya muy fácil calculamos pues cada valor de cada variable. Por ejemplo, el z sería 55 sobre 11, daría 5, luego el 5 lo reemplazamos en la segunda, hallamos y z y y en la primera y hallamos x. Y nos quedan estos valores de acá. Bueno, hay que aclarar que pueden existir diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, para el sistema que tenemos que tenemos una única solución, ya que tenemos 3 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones, por ende podemos tener una sola solución. También existe el caso en que tenemos 3 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones, por ende una de las incógnitas será una variable libre, podrá tomar cualquier valor y en base en ella poder calcular las otras 2 variables. Y por último, un sistema sin solución o una matriz sin solución. Como podemos ver, las 2 primeras filas son comunes y corrientes, pero la última tiene una incongruencia, dice que 0 más 0 más 0 es igual a 1. Nosotros sabemos que eso pues no puede existir, por lo tanto el sistema no tendría solución. Y acá hay unos ejercicios propuestos para que lo resuelvan. Uno es un sistema y el otro ya está escrito como matriz. Entonces bueno, seguimos con los determinantes. Para una matriz de orden m por n, el determinante es el resultado de restar el producto de la diagonal principal con el de la diagonal secundaria. Esto es para el caso de matrices cuadradas. El determinante generalmente, muy generalmente, si no es casi siempre, es para una matriz cuadrada. Entonces bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la matriz cuadrada A, que tiene estos valores, estas entradas, y queremos encontrar su determinante. Lo vamos a hacer por 2 métodos. Vamos a empezar haciendo con el método de los cofactores, el cual me dice que para encontrar el determinante de la matriz tengo que multiplicar 3, o sea, la primera entrada, tapar su columna y su fila y hacer el determinante de lo que queda, o sea, 1 por menos 1 menos 0 por 2. Y lo mismo para cada una de estas 3 entradas, lo cual lo podemos ver acá. 3, tapamos su columna y su fila, nos queda este determinante, menos de la fórmula, siempre es más, menos, más, y va alternando, menos 2 por el determinante que nos queda, que es 0, menos 1, 1 y 2, más menos 1 por el determinante que nos queda, que es 0, 0, 1, 1. Resolvemos esto y nos da que nuestro determinante es 2. Lo podemos hacer por este método o lo podemos hacer por el método de Sarrus, el cual consiste en aumentar las filas o las columnas de esta matriz. Entonces para este caso vamos a aumentar las columnas. Aumentamos las 2 primeras columnas, como en esta y esta están acá, y simplemente realizamos estas operaciones. Vamos a calcular las diagonales principales y le restamos el producto de las diagonales secundarias. Entonces me quedaría 3 por 1 por menos 1, más 2 por 2 por 1, más menos 1 por 0 por 0, todo eso menos 1 por 1 por menos 1, 0 por 2 por 3, menos 1 por 0 por 2, es lo que tenemos acá.
y el determinante nos va a dar lo mismo, nos va a dar 2. Vamos a hablar de algunas propiedades de los determinantes. Desde la primera propiedad nos dice que al intercambiar dos líneas consecutivas el determinante cambia de signo. Conste que con líneas me quiero referir a columnas y filas, no solo a filas. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Tengo esta matriz cuadrada A, su determinante es 30, lo pueden comprobar. 3 por 2, 6, menos 24, quedaría 6 más 24, da 30. Entonces, si yo quiero cambiar una fila, digamos esta fila por esta fila, o esta columna por esta columna, su determinante nos va a dar lo mismo, pero con el signo contrario. Lo mismo pasa para esta matriz, que es un poco más grande, 3 por 3. En este ejemplo, por ejemplo, queremos pasar la fila 3 a la fila 1. Lo que vamos a hacer es, como dice que tenemos que cambiar líneas consecutivas, no podemos pasar esta 3 a donde está 1. Tenemos que primero pasar la 2 y luego pasar la 3, que es lo que tenemos acá. Pasamos esta fila acá, esta nos quedó acá, y luego pasamos esta fila acá, entonces esta nos quedó abajo y esta nos quedó abajo, que es lo que está acá. Calculamos su determinante y es 80. ¿Por qué 80 y no menos 80? Porque el proceso de cambiar dos líneas lo hicimos dos veces. Pasamos este acá, si ahí lo hubiéramos dejado no hubiera quedado menos 80, pero ahora volvimos a pasar, entonces nos da 80 otra vez. Entonces, al cambiar una línea por una combinación lineal con otra línea, el determinante es el mismo. ¿A qué me quiero referir con esto? Tengo la matriz A, que es la misma de arriba. Entonces, por ejemplo, yo aplico esta combinación lineal. Digo que la fila 2, en lugar de ser esta, es la fila 1 más la fila 2. Nos queda así. Y su determinante no cambiaría, sería el mismo. Otra propiedad sería que el determinante de una matriz transpuesta no varía. Esto es importante. Tenemos C. Si transponemos C, nos va a quedar esta matriz. Y si calculan los determinantes de cada una, se van a dar cuenta que es lo mismo. Sigue el determinante de una matriz inversa, es la inversa de su determinante. Esto es muy importante. Con esta propiedad vamos a determinar si una matriz es invertible o no. Por ejemplo, tenemos C, su determinante es 3, es el mismo ejemplo de arriba. Si nosotros encontramos la inversa de la matriz C y queremos encontrar el determinante, pues para ahorrarnos tiempo, simplemente sabemos que el determinante de la inversa de la matriz C es la inversa de su determinante. Por lo tanto, el determinante de la inversa es 1/3, la inversa del determinante de la matriz original. Seguimos. Esta es muy interesante también. Si hacemos factor común a una línea, el determinante será igual al producto del determinante de la matriz factorizada por el factor. ¿A qué me quiero referir con esto? Tenemos esta matriz, la cual su determinante es 54. Si nosotros vemos la fila 2, la podemos factorizar, sacar factor común 2, nos queda la siguiente forma. Sacamos 2 y tenemos una nueva matriz. Si calculamos el determinante de esta matriz, nos da 27. Por el factor de afuera, nos da 54, que es el mismo resultado del original. Ahí, además de esto, podemos ver que aquí también podemos factorizar esta columna. 3, 3, 9. Sacamos factor común 3, nos queda de esta forma. Si calculamos este nuevo determinante de esta nueva matriz, nos daría 9. Y nos queda 9 por 2 por 3, que es lo mismo que el 54 de la matriz original. Entonces esta propiedad la podemos usar cuando aquí adentro tenemos números muy grandes y los podemos factorizar. Sigue la última, el determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes, la cual se representa así. El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B, entonces en lugar de hacer la multiplicación y luego hacer el determinante de ese producto de matrices, podemos simplemente hallar el determinante de cada matriz y ya sabemos que el determinante de su producto pues va a ser el producto de cada uno de sus determinantes. Entonces terminamos con el determinante, vamos a empezar con la matriz inversa. La matriz A de orden n por n, por lo muy general, cuadrada, será invertible, tiene inversa, sí, solo si existe una matriz B, lo cual el producto de ambas dé como resultado la matriz identidad. Si esto se cumple, se dice que B es la inversa de A. Por lo tanto, se tiene esto. A por B es la identidad. Si esto se cumple, se dice que se dice que B, perdón, es la inversa de A. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si esta matriz
es la inversa de A. Ya sabemos que para que esta matriz se compruebe que sea la inversa de A, nos tiene que dar la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad es una matriz cuadrada, o sea, va a ser de este mismo orden, donde los elementos sean unos de la diagonal principal y el resto sean ceros, que está acá. Este producto nos tiene que dar esto. Entonces simplemente hacemos el producto de estas dos matrices, fila por columna, fila por columna, fila por columna y fila por columna. Entonces para el primer elemento nos da 1, para este elemento de acá nos da 0, para este de acá nos da 0 y para el último nos da 1. Entonces vemos que nos quedó un 1, 0, 0, 1, lo cual es la matriz identidad, y entonces por ende podemos comprobar que esta sí es la inversa de la matriz A. Recordemos que no todas las matrices son invertibles, o sea, no todas tienen inversa, y ya vamos a ver el porqué. Para encontrar la matriz inversa de una matriz podemos utilizar algunos métodos, entre ellos el método de Gauss, el cual es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos la matriz A. Si queremos encontrar su inversa, simplemente tenemos que igualarla o meterla dentro de otra matriz más grande junto con la matriz identidad. Esto de acá es una sola matriz, no es un producto de matrices, es una sola matriz. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es la matriz que está a la izquierda la vamos a convertir en la matriz identidad, y los que no quede a la derecha pues va a ser la inversa de la matriz original. Entonces aplicamos las operaciones correspondientes para empezar a eliminar términos. Aquí nos queda de esta forma. Vemos que acá simplemente tendríamos que pues dividir cada fila por 2, por menos 2. Lo hacemos y nos queda esta matriz. Aquí ya nos quedó la matriz de identidad, y esta de acá sería la inversa de esta matriz de acá. Entonces escribe de la siguiente forma. La inversa de A es esta. Menos 2, 3 medios y 1 menos 1 medio. También está el método del adjunto, el cual es con una formulita. Por ejemplo, tenemos esta matriz B, y a la hora de calcular su inversa por el método adjunto, lo vamos a hacer de la siguiente forma, utilizando esta fórmula. La inversa de B va a ser igual al inverso del determinante de la matriz original por la adjunta de B transpuesta. Aquí podemos ver lo que les decía antes, que el determinante es importante a la hora de ver si una matriz es invertible o no, ya que si vemos que su determinante es 0, eso se indetermina. Por ende la matriz B no tendría inversa. En conclusión decimos que una matriz no es invertible, o sea, no tiene inversa si su determinante es 0, porque como se pueden ver esta ecuación se indetermina. Entonces bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante de B, a ver si es invertible. El determinante nos da menos 1. Entonces vemos que sí es invertible. Vamos a calcular la transpuesta de B, cambiamos las filas por las columnas y posteriormente calculamos la adjunta. ¿Cómo calculamos la adjunta? La adjunta la calculamos de esta forma. Ustedes dirán, ¿de dónde sale todo esto? Pues bueno, cada componente de la adjunta de una matriz, en este caso la adjunta de la transpuesta de B, sale de determinantes. Por ejemplo, este componente es el componente 1, 1, que está en la fila 1, columna 1. ¿Qué hago? En la matriz tapo la primera columna y la primera fila y nos queda estos datos de acá. Calculo su determinante. Por ejemplo, este dato de acá. Este dato está en la fila 3, columna 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tapo la fila 3 y tapo la columna 2. Por lo tanto nos queda 0, 0, 1, 0. Y aquí está, 0, 0, 1, 0. Y así para cada uno. Por ejemplo, para esta sería fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, las tapo y me queda 1, 0, 1, 0, que es esto de acá. Y así para cada uno de las entradas de esta matriz. Calculamos cada determinante. A estos que están acá les cambiamos el signo y nos queda de esta forma. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la adjunta de la transpuesta y tenemos el determinante. Simplemente aplicamos la fórmula. 1 sobre menos 1 nos da menos 1, y si eso lo multiplicamos, pues es un escalar por una matriz, multiplicamos cada elemento por el escalar y nos da esto. Entonces esta matriz es la inversa de la matriz original B. Estas son las propiedades de las inversas. Y también nos podemos tener un ejercicio de la siguiente forma.
Nos piden calcular para qué valores la matriz es invertible. Ya sabemos que para que una matriz sea invertible, su determinante tiene que ser 0. Por ende, calculamos su determinante y lo igualamos a 0 para encontrar el valor de k, que es lo que tenemos acá. El determinante de b por el método de los cofactores es este, igualamos a 0. Empezamos a despejar términos, a simplificar y nos quedamos con esta expresión. Factorizamos k y ya vemos de acá de entrada que k no puede ser 0 y k no puede ser 7. ¿Por qué? Porque si k es 0 y k es 7, el determinante sería 0 y por ende esta matriz no sería invertible. Entonces para que la matriz B, sea invertible, estos dos valores no los puede tomar k. Y para cualquier otro valor de la matriz, para cualquier otro valor de k, esta matriz sería invertible. Entonces bueno, ya para finalizar tenemos las ecuaciones con matrices, las cuales las vamos a explicar de la siguiente forma. Si nosotros tuviéramos acá ax igual a b, donde a y b son números pues reales, para hallar x simplemente tendríamos que pasar al otro lado dividiendo y encontraríamos x. Pero esto no es así para las matrices. Para las matrices no podemos pasar una matriz dividiendo y simplemente resolver el sistema. No es de esa forma. Hay que tener en cuenta las propiedades que les nombré o que están en la diapositiva. Entonces, para explicar esto vamos a ponerlo con el ejemplo que estamos haciendo por el método de Gauss-Jordan. Tenemos este sistema, lo podemos escribir de la siguiente forma. La matriz de coeficientes por el vector solución x, y, z igual a la matriz, al vector de las soluciones. Si nosotros vemos esto, es igual a esto. 2 por x más 6 por y más z igual a 7. X, 2y menos z igual a menos 1. 5x más 7y menos 4z igual a 9. Es lo mismo. Y a esto lo denotamos como un sistema de la forma ax igual a b, que es acá. A sería la matriz de coeficientes, x, el vector x sería el vector de las variables y b sería el vector de las soluciones. Por ende nos quedaría este sistema. ¿Cómo solucionamos este sistema? Necesitaríamos despejar x. Como les dije, no podemos pasar a dividiendo y ya. Para hacer esto, multiplicamos a cada lado por la inversa de a. ¿Para qué? El producto de una matriz por su inversa es la matriz identidad. Y el producto de la matriz identidad por otra matriz es simplemente la matriz. Por ende, esto se nos convierte en la identidad por x. Aquí nos queda igual. Y la identidad por x es simplemente x. Por ende, aquí ya nos quedó la matriz x despejada. O sea, este vector. Lo que queda es encontrar la inversa de a, la inversa de esta matriz, y multiplicarla por b. Entonces es lo que vamos a hacer. La inversa de a sería esta. La pueden hacer con los métodos que les expliqué antes. Y b, pues se multiplica con este vector de acá, obteniendo este vector de acá, que es el vector ya las soluciones de las variables. Si quieren lo pueden comprobar con los resultados que nos dio por el método de Gauss-Jordan y van a ver que es el mismo resultado. Y ya para acabar, vamos a hacer otro ejercicio en base a las matrices ABC, que son estas. Calcular el valor de la matriz X, que es esta, para la cual se cumple esta relación. Entonces, como les dije ahorita, no es que simplemente podamos pasar a cuadrado dividiendo a c transpuesta y luego restar b y despejar x, no. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el anterior, aplicamos la inversa de a ambos lados para cancelar esta a. Entonces al cuadrado por su inversa nos da la identidad y al otro lado nos queda al cuadrado inversa por la transpuesta. Nótese que aquí siempre se respeta el orden de la multiplicación porque, como les dije, la multiplicación entre matrices no es conmutativa. No sería lo mismo multiplicarse transpuesta por la inversa de a cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez tenemos esto, ahora sí podemos simplemente pasar b restando porque las matrices sí se pueden restar normalmente y nos queda despejada la matriz X. Como en el paso anterior, lo único que nos queda hallar es cada uno de estos valores. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular al cuadrado, multiplicamos a por ella misma, nos queda esta matriz, calculamos su inversa, nos da esta por los métodos, ya sea el método de Gauss o el método del adjunto, nos da esta matriz y transponemos b, cambiamos
perdón, transponemos C, cambiamos sus filas por sus columnas y nos da de esta forma. Entonces ya tenemos todos los elementos para reemplazarlos en la relación y encontrar la matriz X. Entonces tenemos que X es igual a la inversa de A al cuadrado, que es esta, por la transpuesta de C, que es esta, menos B, que la tenemos desde el inicio. Haciendo todas estas operaciones entre matrices, nos da esto, menos B, y al final nos da esto. Por lo tanto, esta matriz es la matriz X que hace cumplir esta relación de acá. Y con esto ya habríamos acabado el ejercicio. Para el final ya tenemos simplemente estos ejercicios propuestos para que los trabajen. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.